Bueno, muy buenas noches, estimados aprendices. Damos inicio a la sesión sincrónica del día 18 de noviembre, siendo las 6:11 de la tarde, teniendo en cuenta que nos encontramos en el desarrollo del programa tecnólogo en análisis y desarrollo de software de la ficha 297-7450, a mi cargo, instructora Estela Salem Melú. La evidencia que trabajaremos el día de hoy es la evidencia que pertenece a fase 2, planeación, actividad de proyecto 4, y se denomina diagrama de clases del proyecto de software. Bueno, el orden del día, pues la bienvenida, identificación de la temática correspondiente a la evidencia de la semana, socialización de esta evidencia, solución de dudas e inquietudes y cierre de sesión y conclusiones al final de la sesión sincrónica. Bueno, recordemos que esta fase tiene una actividad de proyecto que se denomina determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema, la competencia, eh, diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos. Los resultados de aprendizaje asociados a esa evidencia son estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis y verificar los entregables de la fase de diseño de software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis. Les recuerdo nuevamente la evidencia. El código de la evidencia es GA4-220-501-095 AA2-EB04, diagrama de clases del proyecto de software, el material de formación, conceptos básicos de programación orientada a objetos, diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos y diseño de patrones del software. A partir de hoy queda habilitada esta evidencia en plataforma hasta el día 24 de noviembre. Bueno, entonces, como les estaba indicando, hay una actividad de aprendizaje que centra esta evidencia, que se denomina diagramas de clases del proyecto de software. Dice que el diagrama de clases es el tipo de diagrama más útil en UML, ya que traza claramente la estructura de un sistema concreto al modelar. Para esta evidencia elaboramos un diagrama de clases de acuerdo con los requisitos, aplicando buenas prácticas de diseño orientado a objetos. ¿Qué debemos tener en cuenta para la entrega de esta evidencia? Estudiar el componente formativo diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos, diagrama de clases del proyecto de software, aplicar buenas prácticas de diseño orientado a objetos, utilizar una herramienta TIC para hacer diagramas. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe contener como mínimo una portada, introducción y conclusiones. Bueno, entonces vamos ahora sí para los lineamientos de la entrega del producto. Es un diagrama de clases del proyecto de software en un archivo PDF, es decir, en Word. Después de elaborar el diagrama de software, ustedes colocan su portada, su introducción, su diagrama de clases y su conclusión. Para el envío de la evidencia, pues deben dirigirse al espacio actividad de proyecto 2, fase 2, planeación, actividad de proyecto 4, perdón, y allí se desplazan a la evidencia que se denomina diagrama de clases del proyecto. Entonces, ¿qué se evaluará en esta evidencia? Se evaluará la elaboración de diagramas de clases acorde al proyecto de software utilizando buenas prácticas de diseño. El diagrama presentado evidencia claramente la estructura de un sistema concreto al modelar y utilizó una herramienta TIC para realizar el diagrama y seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Entonces, ahora sí, vamos para la introducción al tema. ¿Cuál es la temática? Recordemos que es la elaboración de un diagrama de clases. Recordemos que estos diagramas UML
Es un lenguaje universal para dibujar planos de software en lugar de usar palabras. Aquí se lo estoy haciendo simplemente un resumen de todo esto que está aquí en la presentación. Ya ustedes ya pueden después en Sayuna encuentran un material muy detallado de toda esta temática y también en esta presentación hablamos muy concreto sobre cada uno de los conceptos y luego los realizaremos un ejercicio al final. Entonces, simplemente les voy a explicar la temática primero y luego el ejercicio. Les recuerdo que el diagrama UML es un lenguaje universal para dibujar planos de software. Eh, Nosotros, pues, en lugar de utilizar palabras para que el usuario final, que en este caso viene siendo nuestro cliente que nos contrató para el diseño de este software, al visualizar este diagrama, pues se da cuenta que en este momento, sin necesidad de utilizar palabras, él se hace a una idea clara de qué es lo que realiza este software. Aquí vamos a utilizar símbolos, diagramas. ¿Con qué fin? Con el fin de mostrar cómo estará estructurado y cómo será el comportamiento de este software. Esto es como un conjunto de herramientas que ustedes van a utilizar para poder comunicarse y entender la operatividad de ese software y cómo será su construcción. Entonces, ¿por qué es útil la utilización de esta herramienta? Porque nos brinda, como les había dicho anteriormente, una comunicación clara, ya que el UML, pues, ayuda a todas las partes involucradas en el diseño del software, en el desarrollo de cómo es su diseño, cómo es que el cliente se haga una idea clara de cuál es el producto que va a recibir. Entonces, esto es como un lenguaje común para que el usuario final o cliente entienda qué va a recibir. A través de este diseño visual, eh, en lugar de nosotros hacer una descripción de esto va a ser esto nos va a llevar acá, esta es la funcionalidad de esto. Entonces, en esa imagen, pues nosotros vamos a visualizar cómo se conectan las diferentes partes del software. A través de la utilización de estos diagramas también nos facilita la detección de errores, nos va a facilitar la forma de hacer mejoras en el diseño. Entonces, ¿por qué? Porque la representación visual ya nosotros vamos haciéndonos a una idea de cómo es el bosquejo de ese software. Es como cuando tenemos un plano a la mano. Sí, ya nosotros nos ideamos enseguida la casa sin que aún se esté construida. Bueno, entonces recordemos que todo esto también aparte, pues requiere una planificación, una documentación, la elaboración de estos software y el UML pues nos ayuda a programar o a planificar cómo se va a construir este software antes de empezar a escribir siquiera una letra de código o empezar a construir una base de datos. Entonces, esto también nosotros lo utilizamos como apoyo a toda la documentación que se requiere cuando nosotros hacemos el entregable al final al cliente, porque hace parte de toda esa documentación, porque es una parte visual, como les había dicho anteriormente, para entender cómo funciona este software después de construido. Entonces, aquí dentro de los software, dentro de los diferentes tipos de software que nosotros tenemos, dentro de ellos tenemos los diagramas de clases. Eh, Estos diagramas de clase, vamos a suponer que estamos creando un software para una tienda en línea. Entonces, un diagrama de casos de uso nos muestra a nosotros las diferentes formas
en que los usuarios van a interactuar dentro del software. Es decir, que registre al usuario, que registre un producto, que elimine un producto, es decir, todo el comportamiento. Entonces, eh, el diagrama de clases, pues, definen todas las clases, los atributos, los métodos, las relaciones que existen entre cada uno de ellos. Entonces, son como unas plantillas que definen todas estas partes, como les había dicho anteriormente, todos los objetos y sus características, cada uno de ellos con sus diferentes atributos. Ejemplos, yo tengo una clase que se llama empleado. ¿Cuáles serían los atributos de ese empleado? Su nombre, su identificación, su teléfono, su email, cuál es el cargo que ocupa en la empresa, qué tipo de contrato tiene, todo eso son atributos que tiene ese empleado dentro de la empresa. ¿Y cuáles serían esos métodos? Con un ejemplo, todo lo que realiza, las funciones que realiza ese empleado. Es decir, que el empleado se pueda registrar, que el empleado pueda realizar compras, que el empleado pueda solicitar eh, como cuando ustedes van a hacer compras que piden algunos datos específicos a las tiendas para poder hacer las compras de estos productos, pueden registrar a los clientes, todas esas acciones que realiza esta persona se llaman métodos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, inquietud, duda? Bueno, entonces dentro de la importancia de este diagrama, vamos a mencionar otro ejercicio, otro ejemplo, perdón. Vamos a suponer que nosotros estamos diseñando, momento yo abro acá para poder verificar si entra alguien. Vamos a suponer que estamos diseñando la estructura de un edificio. Un diagrama de clases viene siendo como ese plano de ese edificio, pero en lugar de habitaciones y paredes, muestra las clases y las relaciones en un software. ¿Qué viene siendo esta clase? La clase como el plano es para crear cada uno de los objetos. Viene siendo como la plantilla que define las características de ese edificio, los atributos. Es decir, si yo tengo un cuarto aquí, qué color debe tener ese cuarto, cuántas puertas, cuántas ventanas, si va a tener un baño interno, si todos esos atributos son atributos de esa habitación que está dentro de ese plano. Entonces, un software, como les había dicho anteriormente, un software de gestión de empleados. Entonces, podríamos decir que tenemos una clase empleados. Ya les había mencionado ese mismo ejemplo con atributos como nombre, edad, salario, y los métodos pueden ser calcular el salario, asignar un proyecto si es dependiendo del tipo de empleado que en este momento tenga ese sistema de gestión. ¿Cuáles son los elementos de un diagrama de clases? Los elementos de un diagrama de clases, vamos bajando aquí un poquito en la presentación para mirar. El nombre de la clase, el nombre de la clase siempre va en la parte superior de un rectángulo, se representa como un rectángulo, entonces el nombre de la clase va en la parte superior de ese rectángulo que corresponde a la clase. El ejemplo de empleado, entonces en la parte superior llegaría el nombre empleado. Los atributos, como les había dicho, son las características y siempre debemos asignarle a este atributo el tipo de datos que tiene. Ejemplo, si yo hablo de nombre, debería asignarle que es este tipo de datos es string, que viene siendo una cadena de texto. Si yo hablo de edad de ese empleado, ahí el tipo de datos sería un tipo de dato entero. ¿Por qué? Porque hablamos de un número entero. Si hablamos del salario del empleado, podríamos decir que el tipo de dato de este empleado es double. ¿Por qué? Porque es un número decimal. Entonces, como les había dicho ahora, los métodos son las acciones que los métodos de la clase pueden realizar. Se listan debajo de los atributos
¿Por qué? Porque el diagrama de clase va dividido en tres zonas. En la parte superior el nombre, en el medio van los atributos y en la última zona, en la última división, están establecidos los métodos. Bueno, estas clases tienen unos tipos de relaciones. Como les indicaba ahorita, pues les estoy hablando de toda la parte conceptual y ya ahorita visualizamos todos estos conceptos en el ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces, como les indicaba, hay unas líneas que vienen siendo como las relaciones que existen entre una clase y otra. Entonces, y estas clases eh, tienen unos nombres, estas relaciones tienen unos nombres. ¿Cuáles son esos nombres? Hay una relación que se llama asociación, es una relación general entre clases y se representa con una línea simple. Por ejemplo, pues seguimos hablando de la clase empleado y tenemos una clase departamento. Entre esas dos clases existe una relación de asociación. ¿Por qué? Porque un empleado trabaja en un departamento. Si hablamos de una clase agregación, hay una relación todo parte donde la parte puede existir independientemente del todo. Se representa con un rombo vacío en el lado del todo. Por ejemplo, un departamento tiene empleados. Ya enseguida que hagamos el ejemplo, pues vamos a ubicarse mejor. Hay una relación que se llama composición. Esa relación, todo parte es más fuerte, donde la parte no puede existir sin el todo, se representa con un rombo relleno en el lado del todo. Por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser un pedido contiene producto, ¿cierto? Yo no puedo hacer un pedido sin que venga vacío, tiene que contener producto, entonces necesariamente pertenece, por eso hay una relación allí. Y herencia, una herencia es un tipo donde una clase o subclase hereda atributos y métodos de otra clase, que se llama superclase. Se representa con una flecha triangular apuntando a la superclase. Por ejemplo, un gerente es un tipo de empleado, tiene todos los atributos de un empleado, ¿cierto? Tiene nombre del empleado, tiene identificación, tiene un cargo, tiene email, tiene muchas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Las funcionalidades específicas de cada uno de ellos. Sí, pero miren que esta persona, este gerente hereda muchos atributos de la clase empleada. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a pasar a seguir pasando acá. Relaciones, pues ya les. Buenas prácticas, pues esto es mantener la simplicidad, es fundamental evitar la sobrecarga de información en un diagrama de clases, manteniendo un enfoque claro y directo para facilitar su comprensión, usar nombramientos claros, los nombres de clases y relaciones deben ser intuitivos, lo que ayuda a los desarrolladores a entender rápidamente la estructura del sistema, revisar y ajustar. Es necesario que ustedes vayan revisando y evaluando este diagrama para mantener la precisión. De hecho, cuando vamos haciendo las revisiones, ustedes de pronto en ese momento pueden percatarse de algunos errores o de algunas relaciones que no son pertinentes y pueden hacer el respectivo ajuste. ¿Por qué? Porque se necesita precisión y relevancia a medida que evolucionan los requisitos del proyecto. Bueno, entonces aquí vamos a ver un ejemplo práctico. Las clases incluyen libros, miembros y bibliotecas, cada uno con atributos y métodos específicos que reflejan sus funcionalidades en el sistema. En este ejemplo práctico, exploramos cómo constituir un diagrama de clases para un sistema de bibliotecas donde definimos clases y clave y sus interacciones. Bueno, este diagrama se lo voy a mostrar, pero posterior a este vamos a realizar un diagrama
paso a paso desde el sistema. Herramientas y técnicas. Las herramientas de diagramación son esenciales para crear diagramas de clases precisos y eficientes en proyectos de software. Ejemplos populares, el Lucidchart, Microsoft Visio, facilitan la creación y colaborativa y permite la integración de componentes. Otros tipos de herramientas, Star UML, DIA, Enterprise. Ustedes pueden utilizar acá la herramienta con las que ustedes se sientan más cómodos. No lo estamos obligando a que tiene que ser una herramienta específica para que puedan desarrollar su diagrama de clases. Las técnicas efectivas optimizan el proceso de creación de diagramas de clases y mejoran la calidad del diseño. Usar plantillas predefinidas y colaborar en tiempo real son estrategias que aumentan la eficiencia y calidad de resultados. Entonces, acá vamos a mencionar algunos errores comunes. Como les había dicho anteriormente, pues no podemos sobrecargar ese diagrama, que utilicemos nombres ambiguos, que omitamos algunas relaciones que sean muy importantes dentro del diagrama. Debemos precisar muy bien todo esto y revisarlos. Entonces, un ejercicio, vamos a mirar acá, el ejercicio que tenemos aquí, el de que les había mencionado en este momento de la biblioteca. Aquí miren qué tenemos. Vamos a mirarlo acá directamente en el diagrama del ejercicio. Aquí yo voy a utilizar una herramienta que se llama Star UML. Entonces, ustedes, como les digo, pueden utilizar Enterprise, pueden utilizar DIA, pueden utilizar Lucidchart. De hecho, Lucidchart ya tiene unos diagramas predefinidos que ustedes pueden en ese momento seleccionar esas plantillas y en base a ellas realizar su diagrama. Pueden hacer la instalación de la herramienta con la que ustedes se sientan más cómodos. Algunas preguntas. Voy a empezar a realizar el ejercicio. Un momentico, yo busco en la web la instalación directa de la herramienta USTARML. Para los que no tengan ninguna herramienta instalada, hacen la respectiva instalación y posterior realizaremos el ejercicio. Entonces, un momentico. Entonces, acá se las voy a colocar en el chat. ¿Qué herramienta tienen instaladas? Les escucho. Yo tengo Star UML instalado y estoy usando con los compañeros, estamos en línea, estamos usando el Draw, el punto Muy .io. bien. Perfecto, esa también es una excelente herramienta. De hecho, esa es la que tienen allí. eh, el link está directo en la evidencia, en el material de estudio, perdón, que está en Sayuna. Entonces, miren que aquí está Star UML. Aquí ustedes tienen los diferentes sistemas operativos, pueden hacer la instalación, pueden descargar y hacer la instalación. Los que están utilizando Windows, aquí le dan clic en Windows. Aquí está para los que tienen eh, eh, por 32 o por 64 bits. Bueno, entonces, los que tienen ya instalado el Star UML, si quieres nos proyectan el Star UML y hacemos el ejercicio utilizando la herramienta de ustedes para que vayamos a al paso de ustedes.
Bueno, parece que nadie, entonces voy a proyectar mi herramienta. Sí, me meto Ay, con se verlo me... instalado y me dice que el periodo de prueba ya expiró. Ah, ok, listo. Momentico, entonces, no sé. Ya voy un momentico y yo abro mi... Ah, ya me está abriendo la herramienta. Ya voy un momento y les comparto pantalla. Entonces, estoy abriendo el Star UML que se las proyecté y no sé por qué se me cerró. Bueno, ahora sí, entonces voy a proyectar pantalla completa. Aquí tengo el Star UML abierto. ¿Qué herramienta tienen ustedes? Háganme el favor. Hola, chicos. Profe, si no, yo por lo menos estoy tratando de aquí activar esta UML, pero pues estamos usando mucho más que todo el Draw porque nos permite a varios compañeros al mismo tiempo pues tratar sobre el mismo diagrama. Listo. Bueno, entonces ya enseguida les proyecto un ejemplo. En un momentico, vayan haciendo ustedes la instalación o abriendo la herramienta que ustedes tienen mientras yo abro aquí la mía y busco el ejercicio que vamos a realizar. ¿Están todos listos? Ya voy a compartir mi pantalla para colocar compartir mi pantalla completa.
Aquí tengo proyectado ya el UML que yo me estaba presentando problemas. Y con mi carrito, bueno, entonces vamos a suponer que tenemos una agencia de alquiler de autos. Voy a utilizar, eh, voy a utilizar una información, regálenme un segundo, y yo comparto esta información, déjenme, yo abro esta información que no sé por qué no me la mostró. Ya voy. Me indican, por favor, si logran visualizar la información que les comparto. No hay problemas para compartir, pero ya. Si logran visualizar, Sí, profe. bueno. Entonces vamos a suponer que tenemos para no, pues, por dar tanto, traté de colocar aquí la información más pertinente para que hiciéramos el análisis y pudiéramos empezar a desarrollar el diagrama. Dice, se desea hacer un sistema para la agencia de alquiler de autos para determinar los requerimientos luego de haber entrevistado, aquí es, a ver, qué pena por la carrera, por la premura lo coloqué, de haber entrevistado al dueño de la agencia, a un empleado de atención al cliente y al encargado de los autos. El dueño de la agencia fue quien impulsó el proyecto. Está especialmente interesado en tener control sobre los gastos de la empresa. Le interesa poder obtener del sistema información del tipo en un intervalo de tiempo y todas las reparaciones realizadas por un monto superior al que él imponga. El empleado de atención al cliente nos contó que por cada nuevo alquiler actualiza la ficha de registro del cliente. En caso de tratarse de un nuevo cliente, crea una nueva ficha con los datos, nombres y apellidos, dirección personal, departamento, ciudad y tipo y número de documento, profesión y número de licencia de conducción. De acuerdo con las exigencias que impone el cliente, busca si existe un vehículo disponible. Una vez que el cliente solucionó un coche, actualizará la ficha con la nueva alquiler con los siguientes datos: fecha de alquiler, cantidad de días por lo que se alquila, importe del alquiler y cantidad de kilometrajes del vehículo al momento de ser alquilado. Debe ser cuidadoso en no autorizar alquileres al cliente que no le devolvieron en término o buen estado el vehículo que se prestó. El encargado de autos es el único autorizado a actualizar la ficha de registro de cada auto. Cada vehículo tiene su propia información: código, descripción, marca, modelo y estado, alquilado, disponible o por alquilar o en reparación.
Por cada vehículo lleva nota de todas las reparaciones que recibió. De cada reparación mantiene la fecha, motivo, costo de reparación y cantidad de días que el auto no estuvo disponible. También atiende a los clientes que traen los vehículos, controla que éste sea entregado en buen estado y en buen término. Si no es así, le informa al encargado de atención al cliente para que no autorice nuevos alquileres a ese cliente y registra en la fecha del alquiler el kilometraje con que se devuelve el auto. Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, desarrollar el diagrama de clases de acuerdo con los siguientes aspectos. Primero que todo, vamos a identificar las clases, relacionar las clases del sistema, verificar si existen herencias, estructurar el diagrama de clases. Recuerden que en una clase es un conjunto de objetos. Una clase antepone un nombre a todas las entidades o objetos englobados. Lo primero que vamos a hacer es identificar todas las clases según el problema. Por ejemplo, donde encontremos una entidad con sus respectivos atributos, a ese se le considera una clase dentro del sistema. También aquellas entidades donde se tengan relaciones con otras entidades. Por ejemplo, si nos vamos al tercer párrafo del problema, podemos ver que el empleado de atención al público puede registrar y puede actualizar los datos del cliente. Allí ya nos vamos haciendo una idea cuáles son no solamente los atributos de cada una de las clases, sino también cuáles serían los métodos, los cuales tienen como atributo el apellido, nombre, dirección personal y localidad, y el resto de los atributos que le pertenecen, en este caso, a la entidad cliente. Por lo tanto, podemos decir que el cliente es una clase que va dentro de nuestro diagrama y del modo también iría al empleado de atención al cliente, puesto que tiene una relación con el cliente, y así sucesivamente serían identificando todas las clases según este enunciado del problema. ¿Está claro hasta allí? Hola chicos, ¿sí me escuchan? Bueno, entonces sigamos. Dice, ya identificadas todas las clases, procederemos a trasladar nuestras clases a una hoja aparte como les muestro a continuación. Bueno, ¿por qué? Porque vamos a empezar a trabajar ya en el UML, pero primero necesitamos hacer este análisis. Es decir, cuáles son las clases, aquí está todo detallado. Yo este ejemplo luego se los comparto para que ustedes puedan guiarse por él para hacer el de su proyecto. Entonces miren que aquí está definido y aquí ya en vez de leerle todo esto, pues se lo voy a mostrar directamente porque ya lo tengo acá esquematizado para pasarlo al diagrama. Aquí están cuáles son las clases: empleado cliente, empleado autos, cliente, vehículo, ficha alquiler. Entonces, y reparación. Entonces, ya con estas clases, no les voy a explicar esto, sino directamente en el diagrama, nos vamos a trasladar al diagrama de clases UML y vamos a empezar a desarrollar este diagrama en base a esta información que nosotros tenemos acá. Entonces, ya hemos diligenciado este cuadro, pues lo diligencio yo para que poder acelerar el proceso, pero si está claro hasta allí me indican. Bueno, entonces, primero que todo, vamos a ir creando, de acuerdo al orden que tenemos aquí en el cuadro, voy a ir creando. Tenemos aquí empleado cliente, vamos aquí a UML, voy a tomar la clase y voy a ubicarla aquí. ¿Cómo le dije que le iba a llamar a esa clase? Le voy a llamar a esa clase empleado cliente, ¿cierto? Entonces, vamos a colocarle aquí empleado. Le voy a colocar para no colocarle, para colocarlo completo, voy a colocarlo separado por guión bajo. Empleado cliente. Listo. ¿Está claro? Aquí tengo, mire que el diagrama de clases, pues tiene la clase empleado, tiene sus tres zonas. En este momento solamente diligenciado la zona superior, que es el nombre de la clase. Ahora voy a agregar acá, en este momento, los atributos de esta clase. ¿Cuáles son los atributos de esta clase empleado cliente? Es su código,
Entonces, a este código voy a indicarle que voy a agregar otro. Vamos a colocarle aquí que es string, que es, perdón, es nombre. Es nombre. Entonces aquí a este empleado yo le voy a colocar aquí el tipo de dato que tiene. Voy a colocar aquí el tipo de dato que se me olvidó colocarlo al comienzo. El código lo voy a colocar que es un tipo de dato entero. Y le coloco integer. Y aquí el nombre lo voy a colocar string. Hasta ahí está claro. Vamos a crear la otra clase que tenemos acá que se llama empleado autos. Entonces, aquí tenemos empleado guión bajo autos. ¿Cuáles serían los atributos? Vamos a colocar autos. Yo coloqué autos. Vamos a agregarle enseguida aquí mismo los atributos, igual que el otro, código, tipo de dato entero. Y el otro atributo sería también nombre. Y el tipo de dato es string. Bueno. Entonces, vamos a los clientes. Entonces, los clientes, vamos a mirar el cuadro que llevamos. Viene la clase cliente. Esa clase cliente tiene unos atributos. ¿Cuál sería el primer atributo? Nombre del cliente, que viene siendo string. El otro viene siendo apellido. Apellidos también es string. Vamos a colocar el otro atributo. Ay, se me pasó. El otro atributo que viene siendo dirección, string, dirección, viene siendo string, departamento, string, ciudad, string, eh, tipo documento, tipo documento. Vamos a colocarle aquí string. Vamos a agregar otro que le vamos a colocar número documento. Voy a colocarlo aquí numdoc. Num documento. Le voy a colocar aquí que es entero. Profesión. Es string. Voy a colocarle, vamos a colocar uno último. Vamos a colocarle aquí número de licencia. Voy a colocarle aquí que es entero. Integer. Listo. Tenemos realizada nuestra clase autos, nuestra clase empleado clientes y nuestra clase clientes. Listo. Bueno, vamos al cuadro que tenemos por acá. Miren que son los mismos datos que tengo aquí, lo que estoy colocando allá. Vamos con la clase vehículo. Vamos aquí a colocar la clase vehículo. A esta clase vehículo le vamos a colocar un código como atributo. Voy a colocar aquí que es entero. La clase descripción, que es string. Si están haciendo el ejercicio. La clase marca es string. La clase modelo
que es string, y llevaría una última clase que es el estado. Recordemos que debemos decir si está en buen estado, si está en reparación, si está en mal estado. Ese tipo de datos lo podemos nosotros colocar como en reparación 1, en buen estado 2, y así sucesivamente. Entonces vamos a colocarlo aquí como entero. Listo. Vamos a ver qué vendría ahorita. Aquí tendríamos una ficha alquiler que simplemente tiene fecha del alquiler, número de días alquilados y el valor del importe del alquiler. Entonces, vamos para acá, ficha alquiler. Vamos a colocarla de aquí. Vamos a colocar aquí ficha, guión bajo, alquiler. ¿Cuáles serían los atributos de esta? Sería fecha alquiler, como se les acabó de leer ahorita. Fecha alquiler, fecha alquiler. Ese tipo de datos es date, eh, data type, se escribe así, date. Entonces, otro tipo de atributo es número de días alquilados. Vamos a colocar aquí num días alquilados. Ese tipo de dato es entero. Vamos a colocar otro que es kilometraje inicial, con que se entrega el vehículo. Inicial. Vamos a colocar que este tipo de dato es real. Y vamos a colocar uno último que es kilometraje final. Kilometraje guión bajo final. Es un tipo de dato real. Listo. Vamos a mirar a ver qué nos hace falta de acuerdo a los datos que tenemos en la ficha que tenemos aquí. Solo nos hace falta el de reparación. Entonces, fecha de reparación, motivo, costo de reparación, número de días no disponible del vehículo. Entonces, vamos a crear el último que se llama reparación. Bueno, este tiene como atributo fecha de reparación, como les había dicho ahorita. Fecha rep. Vamos a colocar aquí es motivo de reparación. El motivo de la reparación viene siendo string. Otro es el costo. ¿Cuánto es el costo de esta reparación? Miércoles. Ese es un tipo de dato real. Y por último, los días que va a estar en reparación. Días en rep. Esto vamos a colocarlo como, podemos colocarlo como string, no hay ningún problema. Que lo que vamos a indicar es cuántos días va a estar en reparación el vehículo. Ahora sí, vamos a los tipos de datos, a hacer las relaciones. Entonces, aquí tenemos claro en este diagrama ya todos los clases tienen sus respectivos atributos, tienen sus tipos de datos. Entonces, ya con todo esto claro, pues vamos a proceder a realizar la respectiva relación de cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Cómo van a hacer ustedes? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van ustedes con el diagrama?
antes de empezar a hacer las relaciones. Profe, yo estoy terminando de desinstalar otra vez Star UML, pero me tocó una versión más antigua porque la nueva me dice que ya no deja, porque ya la usé, que tengo que comprar licencia. Listo. Bueno, entonces, ahora sí. Bueno, entonces vamos a decir que un empleado de atención al cliente, en este caso es este que tenemos aquí en la parte superior, puede gestionar, perdón, uno o muchos autos. Entonces vamos a tomar, aquí nosotros podemos decir que, vamos a colocarle la palabra aquí, gestionar. Entonces, vamos a colocarlo como acá en la mitad para que se pueda visualizar mejor. Entonces, de acuerdo a lo que dijimos, pues vamos a colocarle aquí que esta es una relación donde decimos que es que nosotros, que esta persona, este empleado puede gestionar uno o muchos clientes. Entonces, aquí simplemente le damos aquí el unito, vamos a colocarlo por aquí y vamos a colocar acá mm, vamos a colocar aquí que esto es, eh, listo. Entonces, hasta aquí está claro. Vamos a decir que este empleado, si ya gestionó este cliente, en este momento va a crear una ficha de alquiler. Va a crear, ay, Dios mío, ya un momentico que se ve. Va a crear una ficha de alquiler. Entonces vamos a colocarle aquí la palabra crear. Entonces, nosotros podemos decir que un cliente es gestionado por muchos o varios empleados de atención al cliente. Entonces, igual que acá, tendríamos una relación de uno a muchos. De uno a muchos. Listo. Entonces, ¿sí se está comprendiendo claramente esto? Queremos decir que un empleado puede crear una ficha, pero no puede crear varias fichas al mismo tiempo. Entonces uno a varios. Sí, exactamente. Así es. Listo.
Bueno, entonces así vamos creando todos los tipos de relación directamente. ¿Cómo pensarían que sería este tipo de relación acá? Ay, ya voy, mentico, que vuelve y se me juega. ¿Por qué se daría un tipo de clases aquí? Porque esta es la única persona encargada de actualizar, ¿se acuerdan? Cuando vimos el ejercicio. Entonces, esta persona está encargada de actualizar igual una o varias fichas de alquiler. Puede registrar, puede registrar los vehículos que ingresan a la empresa, que ingresan al concesionario. Miren que nadie más puede hacerlo, solo esta persona. Entonces está la persona encargada de registrar uno o varios vehículos. Pero en caso que Y dijera, digamos, un grupo de empleados, puede hacer eso, ahí sí sería muchos a muchos. En este caso es uno es a muchos, por lo que solamente el empleado es el encargado de hacer todo ese proceso, solamente el que le asignó ese rol. exactamente, esta es la persona que tiene ese rol, así es. Recordemos que para poder hacer, también nosotros podíamos establecer aquí dentro de esto, podíamos crear una clase importante, que creáramos una clase que la denominemos fecha. ¿Por qué? Porque dentro de esta clase nosotros podíamos establecer tanto la fecha que ingresa en el vehículo como la fecha que sale. Entonces es importante que nosotros pudiéramos hacer aquí un empalme entre reparación y vehículo. Podríamos hacer una intermediación aquí de una clase que le denominemos fecha. ¿Cierto? Porque es importante esta fecha, porque aquí se establece la fecha en que se recibe el vehículo, la fecha en que se entrega. Entonces, esta es como que una parte muy importante. Entonces, aquí en este caso puede ser, hay varias opciones de fecha. Si esta empresa pues es fabricante o simplemente compra los vehículos, puede ser fecha de compra de vehículo, fecha de alquiler de vehículo, fecha de recepción del vehículo. Son muchos los atributos que tendría esta clase aquí en este programa. Un momento. Buenas noches. Bien, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Hasta aquí está claro por qué coloqué, a pesar de no tenerla dentro del análisis, esta clase. Fíjense que resultó bastante importante aquí, fecha de compra de vehículo, fecha compra vehículo. Podemos colocarle otro atributo que sea fecha, fecha entrega o fecha alquiler, más bien, fecha alquiler. Podríamos colocar otro que se llama fecha entrega, fecha entrega. ¿Qué otro me podrían decir? Fecha reparación, ¿cierto? Fecha reparación. Dependiendo del tipo. Aquí esta directamente, si hablamos de fecha reparación,
Podríamos directamente relacionar esta clase que tenemos aquí, reparación, la podemos relacionar directamente con aquí con fecha. ¿Aquí por qué? Porque simplemente se estaría establecida aquí la fecha reparación. Aquí nosotros podíamos colocar que sería la fecha de compra o la fecha recibido. Chicos, hasta ahí quedó claro, dudas, preguntas. Pues relaciones Entonces, está claro, yo, profesora. Sí, sí, pues eso está claro sí, como esta partecita, sí. bueno, entonces yo este ejercicio yo se los comparto en el Word, así como lo hice el diseño, para que ustedes, así como hay que hacer el análisis, no solamente para este sistema de gestión, para cualquier sistema de gestión que nosotros vayamos a desarrollar, antes de, miren que ahí dice al principio que hay que hacer una planeación, porque primero tengo que hacer un análisis. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo no puedo emprender un proyecto sin haber primero haber realizado una planeación y dentro de esa planeación haber un análisis, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer. Entonces, ya en base a todo ese análisis que yo hice, empiezo a hacer mi trazabilidad. Listo. Y miren que este tipo de diagramas es, como les dije al comienzo, es muy diciente para el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente aquí toma este diagrama y se hace una idea inmediata de cuáles son las funcionalidades que va a tener esa herramienta que va a entregarle esa persona. Entonces, está claro, dudas, preguntas, inquietudes. Profe, no, lo que usted explicó, la verdad es que el tema está muy claro. Más que todo es sobre que no hace, digamos, la aclaración en sí de lo que, pues, la entrega final, por así decirlo. Bueno, la entrega de lo que hemos presentado a usted. Porque, pues, este diagrama lo entiendo bien, sí. Pero, pues, entonces, ¿qué es lo que usted nos pide exactamente que le mandemos? Bueno, recordemos que van a hacer un diagrama de clases de su proyecto, del proyecto que ustedes en este momento están desarrollando. Y ese diagrama, pues, lo van a colocar en una hoja de Word, lo pueden hacer en cualquiera de las herramientas que ustedes tienen allí disponibles. Como les digo, ese que utilicé hoy fue Star UML. Pueden utilizar Enterprise, pueden utilizar DIA, pueden utilizar Lucidchart, pueden utilizar, ¿cuál otra fue que me dijeron que tenían en este momento que descargaron? Eh, bueno, cualquiera Drive de, también. exactamente. Entonces, cualquiera de esas herramientas son muy funcionales. Todas son buenísimas. Y recuerden que también esa es una evidencia que vamos a trabajar más adelante de un código fuente ya realizado. Nosotros podemos también generar un diagrama de clases para verificar de que este que nosotros hicimos inicial, cuando hicimos las primeras partes o la planeación de este proyecto, está acorde con lo que nosotros iniciamos. Simplemente que ese está actualizado a todos los cambios que nosotros vayamos realizando en el tiempo. Listo, entonces, pero esto lo vemos más adelante, cómo se hace y todo eso. Lo importante es que esto quede claro, que ustedes sepan que van desarrollando su diagrama de clases, lo toman en un archivo de Word, pegan su diagrama, colocan una introducción sobre la importancia de este diagrama en ese proceso que ustedes realizan, ¿sí? Cómo ustedes conllevan al cliente a que pueda visualizar a través de ese diagrama todos los procesos que van a realizar. Pegan el diagrama, colocan una conclusión, no se les olvide su portada. Si están trabajando en grupo, colocar todos los integrantes en la portada y listo. Eso es lo que van a subir como evidencia. ¿Está claro hasta allí? Perfecto, profe. Sí, no, es que me parece que antes habíamos hecho algo parecido, pero no era tan completo. Creo que solamente le habíamos hecho el título y los atributos. No le habíamos hecho la tercera casilla, por así decirlo. Listo. Yo de todas maneras ahorita le comparto, cuando descargue la grabación que se las envíe, les comparto la carpeta de Drive donde tengo toda esta presentación, tengo el ejemplo que les mandé ahorita, tanto ya el diseño hecho como el análisis hecho en el Word, de todo esto se los coloco yo ahorita ya en el Drive. Listo. Listo, profe, gracias.
Con muchísimo gusto. Bueno, chicos, Muchas entonces gracias. mm, no hay más dudas, inquietudes. Recuerden que esta evidencia está habilitada hasta el día 24 de noviembre, es decir, tenemos 8 días completos para poder desarrollar esta evidencia. Posterior a eso hay una semana de entrega tardía, pero la idea no es que se entregue con tardía porque recuerden que viene otra evidencia. O sea, la idea es que vayamos como que allí al día, por eso se está trabajando cada sesión sincrónica con un ejercicio para que ustedes de una vez lo desarrollen y lo puedan subir. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, si no hay más dudas e inquietudes, déjenme verifico aquí en el chat si hay alguna duda. Diagrama de clase, lo podemos realizar basado en el proyecto. Claro que sí, es en su proyecto, independientemente del lenguaje que ustedes vayan a utilizar, independientemente de las herramientas que vayan a utilizar, va enfocado su proyecto. Lo adaptamos dependiente del lenguaje, sí, claro que sí. Entonces, allí les coloco todo ahorita, el que les envíe les coloque allá en el Sayuna, en la parte donde dice grabaciones, pues le coloco un resumen y en el resumen les coloco el link del Drive para que ustedes sepan a dónde están todos estos, si necesitan algún apoyo de algún ejemplo. Entonces, solo me resta desearles una feliz y bendecida noche para todos. Que descansen. Gracias por su asistencia y por toda esa interacción dentro del proceso. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente para ustedes, feliz noche, que descansen.